con aranceles mutuos que han traído consecuencia en la bolsa, en los mercados mundiales, incluso también en las redes sociales. Trajo otra polémica a través de redes sociales. Fabricantes chinos aseguran que los productos de marcas lujosas se manufacturan en el país a bajo costo y son vendidos a altos precios en otras naciones. Hoy he querido conversar sobre este tema con Adolfo Laborde, analista internacional, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, orientación en Relaciones Internacionales, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac de México. Y me acompaña nuestra querida Aura Marina Hernández, relacionista pública, directora de Blue Press Service, delegada de la marca Dior por 30 años en Venezuela, Colombia y el Caribe, relacionista pública de Louis Vuitton en Venezuela por más de 20 años. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está Adolfo? Aura, qué gusto ¿Qué tenerte aquí. tal? Buenos días, Bueno, encantada de compartir contigo por favor, siempre. Adolfo, te Muy tengo a buenos ti vía días. Zoom. Buenos días, un abrazo desde la Ciudad de México a las dos. Por favor. Bueno, lo primero voy a comenzar un poco por entender, si me permites ahora, Marina, porque es la dama de esta mesa, pero con Adolfo, entender por qué Estados Unidos y Europa, las marcas de lujo, ven a China como un lugar, mucho, si es así, como un lugar mucho más rentable para poder producir productos de lujo o no de lujo y luego venderlo a sus países. Es decir, esta colaboración es sumamente estrecha, es más grande de lo que se piensa. Sí, Adolfo. sí, por supuesto. Hay que recordar que cuando China se abre al mundo a finales de los años 70, 80, empieza un proceso de manufactura, de transformación manufacturera en ese país, empiezan a generar economía de escala. Las economías de escala es producir a bajo costo y a volumen, y los chinos lo han hecho muy bien. Había las condiciones en ese contexto de tener, repito, mano de obra barata, incentivos y una gran cantidad de empresas de todo el mundo se instalaron en China por esas características. Ese es el antecedente. Posteriormente, ellos fueron perfeccionando sus formas de trabajo, se convirtieron en una potencia manufacturera y tuvieron un nicho de especialidad que son las marcas de lujo de las que hoy hablamos. Las producen a buena calidad, bajo costo, esa es y se posicionaron ahí hace muchos años, fue muy fácil, pero no solamente eso, sino que también hubo un proceso logístico muy importante que ayudaba a que el producto llegara en tiempo y en forma. Entonces, es una tradición de los negocios que China tuvo, repito, en el tema manufacturero hace muchos años y que hoy en día han tenido un nicho de especialización que los hace difícilmente reemplazables. Independientemente de que ya hay competencia de otros países del sudeste asiático Mm. en estos productos, pues China lleva liderazgo. Y ese liderazgo lo ha hecho a través de la producción de muchas ciudades que se han dedicado, se han especializado. Hay lugares en Italia en el parte del norte, que tienen inversiones muy grandes a lo largo y ancho de China por esta capacidad de producción a bajo costo, entregan a tiempo y por supuesto desde hace algunos años pues lo han hecho de manera mucho más pues con calidad. Eso está cambiando porque ya entraron otros actores al negocio y lo que hemos visto es una proliferación de productos copia, pero esas copias tienen varios niveles de calidad. De hecho, cuando tú vas a comprar, ya sea en cualquier parte de los mercados en América Latina, de los supermercados que venden estos productos, te venden las tres opciones, te venden la copia, la clon y una copia que probablemente no pueda tener la calidad, pero pueden llegar al nivel de producir lo mismo Mm. y a bajo costo. Entonces, cuando hablamos del precio de las mercancías, bueno, ya es otra historia, porque si tú te preguntas cuánto cuesta producir una bolsa de la que tú me quieras hablar, pues el precio pues es muy bajo, ¿no? No representa los $15,000, $12,000, $11,000, $8,000 que muchos productos se venden, pero es el tema de la marca, ¿no? Y Sí. yo creo que mi querida colega que está conmigo va a Exactamente. explicar el impacto de la marca. Vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué paga la gente, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto lo que se ha difundido, porque luego hablaremos de que esta guerra comercial también se traslada a las redes sociales y influencers chinos han sacado a la luz pública que, por ejemplo, un bolso como Hermès puede costar $1,400 la hechura como tal, incluyendo los materiales que traen de Europa y que lo arman en China.
Y luego, pues, ese bolso se vende en $23.000, en 32.000. Entonces, ¿qué paga la gente, Aura Marina? Tú que has estado relacionada con bueno, con el mundo de las marcas. Sí, bueno, encantada de estar aquí y gracias por darme esta oportunidad. Todo esto es como muy complejo. Tengo casi 50 años trabajando con estas dos marcas de lujos. 30 pasé con Dior, 25 tengo con Vuitton. Y quiero decir que no es así correctamente. Las cosas se fabrican en Francia, en Italia y en algunos lugares de España, pero sí hay una estructura muy, muy, muy fuerte, por lo menos en lo que yo trabajo, pues en las Ujú. marcas que yo conozco. Sí. Y fíjate tú que la casa de Asnier, la fábrica donde hacen esta marca, data de 1859 y son trabajadores que están ahí, que pasan meses entrenándose, trabajando y hay una supervisión muy, muy fuerte. Yo he llevado mucha gente de Venezuela, periodistas invitados que han visitado esta fábrica en París. Entonces yo creo que esto es un poquito como exagerado, no Ujú. sé, porque cuando tú agarras un bolso de una marca y tú lo ves, tú dices, sí, es igual, pero cuando tú conoces y trabajas con la marca y ves los puntos claves, porque te los enseñan cuando tú estás ahí, en donde puedes probar que es una falsificación, que no es verdadero, es impresionante. Y yo tengo un ojo para eso, bueno, increíble, porque ya son muchos años viendo. ¿Y qué busca la gente? La gente busca una etiqueta, es una locura por tener una etiqueta. Nosotros, yo jovencita, nunca pensé a los 15 años que yo tenía que tener una cartera de una marca, porque no era otra época, ahora no. La gente piensa que porque tienes una cartera de Dior, de Vuitton, de Chanel, de Hermès, ya estás como en un Ujú. top, Tienes un un estatus. estatus. Ujú. Y para mí, o sea, es mi opinión personal, es un gran error y la gente se mata por hacerlo. Y de hecho el éxito de esas falsificaciones es que todo el mundo quiere tener un bolso que no lo puede comprar un poco más caro. Ujú. Ahora, claro, el punto es que yo creo que también es interesante hablar desde el punto de vista comercial. Bueno, cuestionable o no, si lo producen o no en China, que me estás aclarando que no necesariamente es así, al menos de las marcas con las que tú has tenido la Sí, oportunidad de trabajar. Pero bueno, eso también aplica, Adolfo, para otros productos. Es decir, la gente busca en China abaratar sus costos y, bueno, Sí. vender esto. Ahorita la pregunta es, en este tipo de mercado, en el mercado de lujo, ¿puede existir un precio justo? Es una muy buena pregunta. Bueno, vamos al origen del problema. Probablemente algunas marcas, como dice nuestra colega invitada, se producen en Francia, Italia o en algún otro país europeo o en Suiza, donde tú me digas. Pero sí es cierto que hace algunos años los procesos productivos cambiaron. Hemos escuchado, y quiero explicar esto porque es una lógica del sistema capitalista que está Mm. cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Porque la ecuación económica del desarrollo se modificó en los últimos 2 años. La estructura económica funcionaba a través de la fragmentación de los procesos productivos. Hay una teoría que habla de las ventajas comparativas, las ventajas competitivas, y otro autor, el señor Michael Porter, hablaba de la competitividad de las naciones y de la vocación de las naciones. China lo hizo muy bien. Y los empresarios, buscando maximizar sus ventajas comparativas y competitivas, buscaron esas vocaciones y China lo tuvo. En el tema de las marcas de lujo, independientemente de que algún proceso se realice en China, ellos empezaron a tener esa especialización y desplazaron a otros mercados. Los empresarios, cual sea, cualquier marca, en esta lógica, lo que hicieron fue entrar a ese esquema de producción a bajo costo. ¿Por qué? Porque había mucha competencia y si no lo hacían, iban a ser desplazados independientemente que tuvieran un nicho ya ganado. Entonces, entendiendo esta dinámica del capitalismo, hay que entender que casi todas las industrias entraron en esa dinámica. Bueno, si China o no produce con calidad, eso es otra cosa. Hace algunos años, y eso es algo que estamos realizando en el lugar donde yo estoy trabajando, después les envío los videos si ustedes gustan, tenemos un programa para analizar el proceso de modificación y mejora de los productos chinos, se llama China 2025. Ellos hace algunos años, en el 2010, 2011, establecieron que para el 2020-25 los productos, todos los productos chinos iban a tener mejor calidad. Lo han hecho.
De hecho, yo viví en China un tiempo. Cuando yo estuve en China, los mercados estos donde tú podías ir a China y comprar estas marcas pirata, estas marcas copia, eran muy difíciles de encontrar. Había uno o dos mercados muy bien Sí. controlados y en donde ellos te daban la variedad de lo que acabo de comentar. Entonces, entendiendo esa situación, es muy difícil que cualquier empresario, cualquier empresa haya dejado a un lado esta lógica de ir a China a producir más barato, porque además todas las cadenas de proveeduría y de valor estaban en China. El hecho de establecer una cadena de valor local, regional en un país europeo, eso encarecía todos los procesos de producción y la marca. Entonces, los salarios hay que contar, los productos hay que contar, las legislaciones hay que contar, y entonces al final de cuentas China se convirtió en una potencia. Que lo haga bien o mal, eso ya dependerá de la ciudad, las Mm. vocaciones y por supuesto el grado de intervención del Estado. El Estado chino ha tratado de eliminar en los últimos años esas prácticas, difícilmente, porque yo creo que se les ha salido de control. Hay una gran cantidad de productores en todo, repito, a lo largo y ancho de China, que ya entraron al negocio, ya aprendieron la técnica y la están mejorando. Entonces, sí, sí tienen la calidad. Hay productos que independientemente no sean los que se fabrican en las grandes capitales, sí pueden llegar a confundir a la gente. No todos Ujú. son expertos como mi colega que tiene muchos años en el mercado Sí. y, repito, el tema del fetiche de las mercancías, el valor que uno le da a las mercancías por una simple Mm. apariencia, eso ha modificado la lógica del comercio. Sí, a ver, Blue, todo esto de alguna manera como, bueno, como la gente, yo no sé si esto causa, digamos, una desconfianza en la gente. Pero primero porque puede haber estigma, ¿no? Bueno, es que un bolso se produjo en China y por eso pues vale menos. Bueno, me está diciendo Adolfo que los estándares de calidad pues han mejorado. Sí, Yo también leía que los materiales, la mayoría de materia prima no es china, es decir, que se trae, se lleva de se Europa lleva. hacia allá. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo ahorita, si esto crees que de alguna manera ha creado como un cisma en ese mercado, ¿no? En que la gente diga, oye, yo no sé si este bolso es tan exclusivo como lo dice la marca, ¿no? Bueno, yo creo que sí, Shirley, porque esto ha sido un boom increíble y la gente hoy en día viaja muchísimo a China. Yo nunca he ido a China, me encantaría ir y ir a una de esas fábricas y ver cómo compran las carteras de Hermès. Yo tengo mucha gente amiga, los relojes de Cartier, todo eso, y son casi perfectos. Hay detalles porque siempre las marcas tienen como un punto clave de que los distingue. Pero sí entiendo, como él dice, que han mejorado muchísimo y han hecho un trabajo increíble. No sé cómo las marcas de lujo van a parar este boom que hay o van a salir adelante para protegerse, porque imagínate, los precios son totalmente incontrolables. Ujú. Tú compras una cartera de 2.000 euros, esta Neverfull que acabo de ver hoy casualmente en las noticias que subió de precio, que ya está más costosa, y la compras allá por 100 euros, 200 euros, imagínate. O sea, la gente que tiene, que es aspiracional a tener una marca, pues por supuesto que se la compra en China o Mm. se la compra al que la trae de China. Ahora hay carteras de carteras y hay falsificaciones de falsificaciones. Tú las ves, hay unas de buena calidad, como dicen, hay otras que no son tan de buena calidad, hay otras que tienen sus defectos, pero sí, yo creo que para las marcas de lujo esto es un gran problema, un El gran tema de las problema. falsificaciones. Sí, sí, Mm. por los precios, pues, Mm. porque pues el mercado bajará. Yo supongo, Sí. las ventas bajarán, claro, porque imagínate, si todo el mundo es aspiracional, las jóvenes, sobre todo los jóvenes, cuando uno tenía 13 años no aspiraba, o sea, yo nunca pensé en tener una cartera de Vuitton o de Dior o de algo, no era la idea. Hoy en día las redes y toda esta comunicación que hay hace que tú aspires, o sea, ¿qué es lo que tú quieres una persona joven? Yo quiero tener esa cartera, yo quiero tener esos zapatos, yo quiero esto. Es una cosa que se volvió un deseo inmenso. Entonces, no sé cómo lo van a manejar. De verdad que es realmente impactante, pero sí, yo sigo creyendo que en la marca con que yo trabajo, pues sí, porque he visitado la fábrica, Ujú. conozco lo que es Como el trabajo imagínate, antes era un trabajo como más artesanal y creo que es lo que la gente pagaba, ¿no? sí, Ujú. sí, sí.
Bueno, pero sigue siendo de una manera pues artesanal Y el también. diseño Y y el todas las diseño, directrices viene bien, sí, sí, del imagínate, país de Vuitton origen. data, el taller de Asmier data de 1859. Yo creo que una empresa que ha tenido ese origen y que a través de los años ha mejorado y ha creado un mundo del lujo, lo ha puesto pero elevado, yo creo que no se van a tirar esa complicación de mandar la materia prima a China y fabricar en China para vender más barato. No sé. A ver, esto es un tema interesante porque más allá de las marcas de lujo, fíjate que esta guerra comercial se trasladó, Adolfo, a las redes sociales. Entonces, ¿por qué, por qué China decidió, entendiendo que esto tiene que ser una política de Estado, que eso se difunda, ¿por qué crees tú que China decidió hacer público esto? Sí, porque pues, atenta contra sus propios intereses. Sí, bueno, hay que entender que es una guerra frontal Ujú. que no comenzó ayer, no comenzó con el mandato del señor Trump, el segundo mandato del señor Trump, es un proceso ya que viene de algunos años. En las teorías de las relaciones internacionales hablamos de hegemonía y la hegemonía de los Estados Unidos en muchos sectores, el sistema de la manufactura número uno, el sistema militar número dos, y por supuesto en el sistema de marca país, que se le denomina también como el poder suave, está avanzando muchísimo. Y eso pues ocasionó independientemente de que había una estructura muy compleja del comercio internacional y de las cadenas de proveeduría de valor muy conectadas en China, en Estados Unidos, China, porque gran parte de las industrias de los Estados Unidos y de otros países se establecieron ahí. Se le llama a esto el comercio intrafirmas. Quiere decir que a lo mejor una empresa de Estados Unidos, originaria de Estados Unidos, se establece en China, es una empresa china, pero de origen de Estados Unidos, y hay mucha repatriación de capitales. Entonces, con este antecedente, podemos entender que la ruptura de este orden económico también tiene un impacto no solamente en los mensajes que se están mandando a través de los políticos. La guerra ya llegó a la sociedad. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que dentro de la historia de China hay algo que se le denomina el orgullo nacional. Es un país muy orgulloso, hay que entender un poco la historia de China. Es un país que en el siglo XIX fue violentado, fue invadido, hubo una guerra en 1845, la guerra del opio, estuvo invadido por se lo repartieron, las famosas dinastías cayeron, hubo un proceso muy fuerte de guerras civiles y de muchas invasiones, hubo una invasión japonesa. Estoy diciendo todo esto para que más o menos entendamos cuál es la narrativa de la sociedad y por qué existe esta comunicación ya agresiva, porque si vemos las diferentes expresiones Ujú. de mercadotecnia política, hay unas muy Sí. ridículas que cualquier ciudadano de los Estados Unidos se tendría que ver afectado y ofendido. Entonces, dentro de este orgullo, ellos han generado lo que ellos denominan el espíritu chino o la democracia china o el modelo chino del mundo, que es un país que no tiene problemas, que quiere tener un espacio o una gobernanza global. Esto lo habían hecho muy bien, pero ahora que están siendo atacados, no solamente por el tema de los aranceles, sino por todos los dimes y diretes que existen entre el gobierno de los Estados Unidos y China, pues el pueblo chino, a través de un sistema de propaganda, hay que recordar que hay un partido único, centralista, que no existe la democracia como Mm. nosotros la conocemos, eso baja en los medios de comunicación. Para ponerte un ejemplo, todavía tú vas a China, prendes la televisión pública y vas a ver estas historias, novelas históricas, en donde cuatro o cinco soldados chinos de principios de siglo de 1937, cuando fue la invasión japonesa, derrotan a 300 japoneses, ¿no? O derrotan a un ejército. Entonces está muy sembrado en el espíritu chino el orgullo, ser un país que ha resistido. Entonces, esto se traslada hoy en día en una guerra digital y en una guerra de la mercadotecnia política. Por eso están respondiendo. No creo que sean aspiraciones genuinas de cuatro o cinco productores que están viendo afectada su producción. Esto tiene que ver también con una ideología, con una estrategia del aparato del Estado, Mm. del político, y se refleja en una reproducción de mil cosas. Porque además hay otra cosa. En China
no existen las redes sociales como las conocemos en América Latina o en el mundo. Ellos tienen sus propias redes sociales, no existen lo que nosotros conocemos acá, X está bloqueado, Google está bloqueado. Entonces, cuando hablamos de este tipo de expresiones, significa una producción, una inversión, un poder suave del Estado que se está reproduciendo en los medios de comunicación occidentales, que no son los que hay en China. Entonces, sí, creo yo que obedece a una razón de Estado, se están defendiendo, pero también habrá uno que otro productor que está saliendo al medio público para poder expresar que existe este fenómeno de reproducción de Sí. marcas que cuestan mucho más baratas. Ahora, Marina, tengo que hacer una pausa, pero el tema de la confidencialidad, supongamos que alguna empresa pues tenga una parte de su producción en China, bueno, y salen estos videos, bueno, ¿cómo queda esa confidencialidad entre marca, productor, ¿no? A mí me parece un punto interesante. Vamos a hablar de eso al regreso, hacemos una pausa breve y ya volvemos. La fusión con lo mejor del mundo del entretenimiento en una misma onda. Déjate sorprender y conoce los 1.000.000 sonidos del entretenimiento. Onda, la superestación. Cada día es una nueva aventura sonora. A un dial de distancia. Onda, la superestación. Así somos. Impactors es un programa mixto de información, opinión y entretenimiento con elementos de lenguaje, sexo y violencia tipo A y B, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Una producción nacional de Onda, la superestación. Impactors es un espacio dedicado al mundo del marketing digital. El arte de la estrategia y su impacto positivo. Impactors con Isa Bermúdez. Por Onda, la superestación. A nombre de Clave Ganadera, el campo y tu inversión creciendo juntos. Hola Doc, tu aliado en salud y bienestar. Bienvenidos a Impactors. Soy Isa Bermúdez y esto te puede interesar. Hoy quiero hablarte de un tema crucial que nos afecta a todos y es la equidad de género en el trabajo. El Observatorio de la Mujer Profesional 2024 del Business School Madrid reveló que las mujeres en España ganan un 22,7% menos que los hombres. Pero eso no es todo. Un 45% de las mujeres encuestadas nunca ha recibido un ascenso, a pesar de tener más de 6 años en la misma empresa. Sin embargo, hay luz al final del camino, y es que el 74% de las mujeres emprendedoras ha encontrado mayor flexibilidad laboral. Esto demuestra que cuando se les da la oportunidad, las mujeres pueden liberar y transformar. Y aquí está el dato que nos impulsa. El 80% de las mujeres que buscan ascender lo hacen para mejorar su salario. Esto refleja su ambición y el deseo de superación, a pesar de los obstáculos. Además, un 47% de las mujeres cambia su trayectoria laboral tras ser madres, frente a un solo 8% de los hombres. Esto subraya la necesidad de crear entornos laborales que apoyen a las mujeres en todas las etapas de su vida. Te invito a reflexionar cómo podemos ser parte del cambio. La equidad no es solo un tema de mujeres, es un reto que nos involucra a todos. El futuro ya está aquí. No te quedes atrás. Un abrazo en banda ancha. Publicidad. ¿Y alguna vez creíste posible convertirte en ganadero sin salir de la ciudad? Clave Ganadera te ofrece esa oportunidad única. Como pioneros del crowdfarming en Venezuela, te brindamos la posibilidad de invertir en ganado desde la comodidad de tu hogar, permitiéndote evidenciar cómo tu inversión, sin importar su tamaño, se transforma en impacto real. Visítanos en claveganadera.com y síguenos en @claveganadera con B alta. Clave Ganadera, donde el dinero es ganado. ¿Buscas una solución de cuidado integral para tus colaboradores? Hola Doc es la respuesta. ¿Conoces a Hola alguien Doc, puntual? conéctate. Mándale este video. Aquellas personas que llegan tarde tienden a vivir más años. Esto no lo digo yo. A esa conclusión llegó un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, donde se detalla que a las personas que llegan tarde se les asocia con un mayor índice de optimismo y alegría,
dos características que contribuyen a alargar la calidad de vida y, por tanto, aumentan las probabilidades de vivir durante más tiempo. Cuando hablamos de una persona impuntual, pensaríamos que son menos eficientes en el trabajo. Sin embargo, esto no es así. Se reveló que quienes son impuntuales tienen la capacidad para resolver problemas más rápidamente. El estudio no solo quedó ahí. Los impuntuales, además, también tienden a sufrir menos estrés, un factor que puede ser una de las principales causas de enfermedades como el Alzheimer. Por tanto, si estas personas presentan menos niveles de estrés, las posibilidades de sufrir síntomas prematuros de envejecimiento disminuyen. Pero espérate, que hay más. Se encontró que los impuntuales tienen una presión arterial más baja, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, así como una menor propensión a la depresión. Pero cuidado, tampoco debemos convertir esa impuntualidad en costumbre, y es que no resulta agradable para aquellas personas que nos están esperando. David, apúrate que vamos tarde. Voy, ya terminé, voy. La posibilidad de pagar paquetes de manera fraccionada y sin intereses podría generar una alta movilización de turistas durante la Semana Santa en Venezuela. Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, apunta que las reservas son impulsadas porque hay mayor conectividad aérea, facilidades de pago y altos niveles de ocupación en los destinos más destacados de Venezuela, además de resaltar la preparación del sector privado para atender la demanda de temporadistas. Entre los sitios turísticos de más demanda destacan Margarita, Canaima, Mérida y Los Roques, gracias a la posibilidad de pagar sin intereses y por parte. Herrera, a su vez, destacó que los niveles de ocupación en algunos destinos están cerca del tope. En cuanto a la conectividad aérea, indicó que la oferta nacional ha crecido desde el año pasado, incluyendo rutas interciudades. A nivel internacional se mantienen conversaciones para nuevas rutas y alianzas. Las redes y los estados de WhatsApp están llenos de fotos creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, estas imágenes aparentemente inofensivas traen consigo riesgos para nuestra privacidad. ¿No lo sabías? Estas caricaturas o dibujos animados generadas con plataformas de inteligencia artificial esconden algunos peligros porque entregamos datos biométricos como nuestro rostro, por ejemplo, de acuerdo al experto en Derecho Digital Santiago Martín Acurio. Aceptamos términos y condiciones que permiten a terceros guardar o modificar nuestras imágenes. Exponemos esas fotos al uso de perfiles falsos o deepfakes. El problema radica en que esa data se mantiene en los servidores y puede ser vulnerable a robos cibernéticos. Más sencillo, al subir una de las fotos que tienes en el carrusel, pierdes el control de ella. Incluso muchas apps se quedan con una copia que pueden venderse incluso a terceros según los especialistas. En el caso específico de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT asegura que no almacena indefinidamente las imágenes y no las usa para alimentar las inteligencias artificiales, a menos que el usuario así lo permita. ¿Qué podemos hacer? Informarnos antes de usar cualquiera de esos atractivos filtros y pensar 2 veces antes de compartir fotos, sobre todo si son menores de edad. Recuerda que tu imagen es parte de tu identidad. ChatGPT ofrece una nueva función: recrear imágenes de tus futuros hijos. La última novedad de ChatGPT promete llevar la imaginación de las parejas a un nuevo nivel. La nueva herramienta, que combina tecnología avanzada y un toque de magia, está diseñada para aquellos que sueñan con el futuro y quieren tener una idea de cómo podrían lucir sus descendientes. La función es sencilla y accesible para todos. Solo necesitas subir una foto tuya y de tu pareja y pedirle a la app: edita esta foto y recrea cómo serán nuestros futuros hijos. En cuestión de segundos, ChatGPT analizará las características faciales de ambas imágenes y generará una representación visual de cómo podrían ser los hijos de la pareja. Si en estos momentos no tienes compañero o compañera y aún así quieres probar esta función, puedes hacerlo. Solo tendrás que mandarle una foto propia y la aplicación hará el resto. La nueva función de ChatGPT es un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y nuestro entorno. ¿Conoces a alguien impuntual? Mándale este video. Aquellas personas que llegan tarde tienden a vivir más años. Esto no lo digo yo. A esa conclusión llegó un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, donde se detalla que a las personas que llegan tarde se les asocia con un mayor índice de optimismo y alegría,
Dos características que contribuyen a alargar la calidad de vida y, por tanto, aumentan las probabilidades de vivir durante más tiempo. Cuando hablamos de una persona impuntual, pensaríamos que son menos eficientes en el trabajo. Sin embargo, esto no es así. Se reveló que quienes son impuntuales tienen la capacidad para resolver problemas más rápidamente. El estudio no solo quedó ahí. Los impuntuales, además, también tienden a sufrir menos estrés, un factor que puede ser una de las principales causas de enfermedades como el Alzheimer. Por tanto, si estas personas presentan menos niveles de estrés, las posibilidades de sufrir síntomas prematuros de envejecimiento disminuyen. Pero espérate, que hay más. Se encontró que los impuntuales tienen una presión arterial más baja, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, así como una menor propensión a la depresión. Pero cuidado, tampoco debemos convertir esa impuntualidad en costumbre, y es que no resulta agradable para aquellas personas que nos están esperando. David, apúrate que vamos tarde. Voy, ya terminé, voy. La posibilidad de pagar paquetes de manera fraccionada y sin intereses podría generar una alta movilización de turistas durante la Semana Santa en Venezuela. Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, apunta que las reservas son impulsadas porque hay mayor conectividad aérea, facilidades de pago y altos niveles de ocupación en los destinos más destacados de Venezuela, además de resaltar la preparación del sector privado para atender la demanda de temporadistas. Entre los sitios turísticos de más demanda destacan Margarita, Canaima, Mérida y Los Roques, gracias a la posibilidad de pagar sin intereses y por parte. Herrera, a su vez, destacó que los niveles de ocupación en algunos destinos están cerca del tope. En cuanto a la conectividad aérea, indicó que la oferta nacional ha crecido desde el año pasado, incluyendo rutas interciudades. A nivel internacional se mantienen conversaciones para nuevas rutas y alianzas. Las redes y los estados de WhatsApp están llenos de fotos creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, estas imágenes aparentemente inofensivas traen consigo riesgos para nuestra privacidad. ¿No lo sabías? Estas caricaturas o dibujos animados generadas con plataformas de inteligencia artificial esconden algunos peligros porque entregamos datos biométricos como nuestro rostro, por ejemplo, de acuerdo al experto en Derecho Digital Santiago Martín Acurio. Aceptamos términos y condiciones que permiten a terceros guardar o modificar nuestras imágenes. Exponemos esas fotos al uso de perfiles falsos o deepfakes. El problema radica en que esa data se mantiene en los servidores y puede ser vulnerable a robos cibernéticos. Más sencillo, al subir una de las fotos que tienes en el carrusel, pierdes el control de ella. Incluso muchas apps se quedan con una copia que pueden venderse incluso a terceros según los especialistas. En el caso específico de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT asegura que no almacena indefinidamente las imágenes y no las usa para alimentar las inteligencias artificiales, a menos que el usuario así lo permita. ¿Qué podemos hacer? Informarnos antes de usar cualquiera de esos atractivos filtros y pensar 2 veces antes de compartir fotos, sobre todo si son menores de edad. Recuerda que tu imagen es parte de tu identidad. Buenos días, Naomi, ¿cómo estás? Despierta con el mismo ánimo de Naomi en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Luego de esta larga pausa, regreso con Adolfo Laborde, analista internacional, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, orientación en Relaciones Internacionales, profesor en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, en México, y Aura Marina Hernández, relacionista pública, directora de Blooper Service, delegada de la marca Dior por 30 años en Venezuela, Colombia y el Caribe, relacionista pública de Louis Vuitton en Venezuela por más de 20 años. El tema, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y otros países, también Europa, ha llegado a su máximo nivel y bueno, ya incluso ha llegado a un tema bastante delicado que es, más allá de la política, ha sido llevar este conflicto a las redes sociales y informaciones que en eso quedó este punto, Blue. Estas fábricas decidieron, bueno, hacer público o violentar ese acuerdo de confidencialidad, porque si es cierto o no, ahí está, si es cierto o no que las marcas fabrican en China, bueno, esto no tenía por qué hacerse público en todo caso, ¿no? Claro, claro, sí. De verdad que como te dije, esto
explotado una bomba enorme y no sé por qué ninguna marca ha hablado, porque si tú te das cuenta no hay ningún representante de ningún grupo de lujo que habla y diga, mire, esto no es así o se defienda. No. Muchas veces la gente dice que mejor es no hablar y mejor no responder y quedarse en silencio. Entonces yo de verdad que no sé. Pero lo que te comentaba es que sí hay cosas, detalles en las fabricaciones, que cuando tú trabajas con esa marca, conoces la fabricación, ves cómo se monta ese trabajo, por lo menos como yo lo he visto en Asnier, tú dices, ves una cartera y tú dices, esta cartera es falsa. Yo, por ejemplo, la reconozco enseguida porque hay costuras que no son iguales, el cuero no es igual, ese cuero color crudo de Vuitton es único. Ujú. O sea, ahora, no sé, sería que se llevan el cuero, se llevan todo para allá y lo que hacen es coserlo y fabricarlo. Tú me comentabas que Louis Vuitton también produce en Estados Unidos, En en California, sí, California. hay una fábrica en California, sí, que surte parte de los Estados Unidos ya desde hace muchísimos años. Ujú. Ahora, justo me comentaba Adolfo Blue, algo interesante. Se ve a muchos japoneses y a muchos chinos comprar estos artículos de lujo, pero no en su país, sino en los países europeos. ¿Por qué? Sí, las colas son enormes. Perdona que me meta aquí en esta pregunta hacia usted, pero cuando tú vas a París y ves en Avenue Montaigne, sobre todo en los Champs-Élysées, en la tienda grande, Ujú. las colas de chinos y de japoneses es enorme. Tengo entendido porque el precio es superior, lógicamente, pero Dentro de sus países dentro de y sus no en Europa. países, ¿Cómo, sí, cómo funciona, Adolfo, este tema y por qué? Y también Sí. preguntarse, bueno, si se produce todo en China, ¿por qué no lo compran allí? claro. Bueno, muy buena pregunta. Yo viví en Japón, allá hice el doctorado. Cuando tú entras a la aduana japonesa, hay una inspección muy fuerte y de hecho hay unos letreros. Ahora que vaya, voy a ir muy pronto, les voy a mandar las fotos. Hay Ujú. un letrero muy grande donde dice se prohíbe ingresar al país esto. Y viene una serie de fotografías de los productos que son copias. Entonces, para empezar, es muy difícil que esto pase en Japón porque el japonés común y corriente no va a caer en un tema de desprestigio social teniendo un producto que no es original. Entonces, ese es, el primer tema es el desprestigio social. Número dos es que no se exponga, que se los quiten en la aduana japonesa. Y número tres, cuando ellos salen al extranjero, compran los productos porque efectivamente son más baratos en algún otro país europeo y en el caso de que el yen japonés o la moneda de algún otro país o de los chinos esté sobrevalorada, en temas de tipo de cambio les sale más económico comprar en el extranjero. Regularmente es porque son países que tienen tarifas muy altas a la importación de sus productos y también existen los famosos duty free. Hay muchas tiendas en el mundo donde puedes comprar con tu pasaporte, demostrando que eres extranjero y te hacen un descuento del 10, 15, el 20%. Entonces, por eso es que muchos japoneses, chinos, asiáticos, cuando viajan a Europa o a otros países, pasa también en México, aprovechan para ir a estas tiendas de gran marca para poder comprar productos que son mucho más caros en sus países. Hay un punto, es que lo que se ha demostrado con estos videos que se hicieron virales es que China puede fabricar un producto igual de bueno que una marca que sea europea y que tenga renombre. Entonces, la pregunta y el reto, Adolfo, y la misma pregunta le hago a Blue, es, entendiendo que esto es una guerra más política que comercial, bueno, ¿cómo puede defenderse, digamos, la marca de esta información que se ha hecho pública? Y por otra parte, si realmente China depende de esos mercados europeos. Es decir, y esto lo hago, incluso la pregunta va entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Qué tanto depende China de los Estados Unidos? ¿Quién depende más, China de los Estados Unidos o Estados Unidos de China? Sí, bueno, no sé si Blue quiera de contestar, Sí. yo te puedo dar datos. El comercio exterior de China con Estados Unidos es aproximadamente del 7% del total, porque China tiene una diversificación comercial no solamente
la tiene con América, sino también la tiene con América Latina, la tiene con África, la tiene con sus vecinos. Hay una gran interrelación con Corea del Sur y Japón y Vietnam, donde hay pues un circuito de procesos productivos. A su vez, Estados Unidos tiene el 12% de su comercio con China, entonces Estados Unidos depende más de China que viceversa. Y además hay que recordar que muchas de las manufacturas que se producen en China están pensadas para el mercado de Estados Unidos, en este comercio que ya hablé que es el intrafirmas. Entonces, sí hay una interdependencia económica por la estructura económica que existía antes, pero esto está cambiando con todo este tema de la relocalización, con el tema de repatriación de capitales. Estados Unidos era el principal socio comercial de China. China era el principal socio comercial. Ahora ha sido desplazado por México y Canadá en el contexto del Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos. Y lo que se está buscando o lo que se va a buscar es que China le compre más productos a Estados Unidos, porque hay un déficit comercial muy grande entre los dos países que ha provocado pues las alarmas de la política comercial de ese país. Blue, los desafíos, ¿no? Luego que esta información se hiciera pública. ¿Tú crees que la gente dejará de comprar, a propósito de esta información que se ha dado, cierta o falsa? ¿Crees que la gente dejará de comprar una cartera de marca? Bueno, yo no creo. No creo, yo creo que todavía hay la gente que tiene en su mente que lo que se fabrica en Francia o esas marcas de lujo son de allá, y entonces evitan. Si hay una clientela que es muy importante y que desconfía, pues no cree. Yo no sé si los directivos o las empresas de lujo, hablo en general, saldrán a dar algún comunicado o algo, porque de verdad que esto ha sido bastante fuerte. Nosotros, por ejemplo, que nos mandan todo el material de todo lo que pasa, yo trabajo con Vuitton y nosotros todos los días recibimos una información de algo nuevo que salió, de un evento nuevo que va a haber todos los días del mundo. Entonces, yo no sé cómo van ellos a hacer, si van a salir adelante, o como dicen muchas veces, que mejor no contestar y no opinar, sino seguir adelante. Pero yo creo que la gente que conoce el lujo, que le gusta el lujo, creo que seguirá comprando. Sí. Sí, una cartera de lujo. Sí, yo creo que sí. Una cartera en las tiendas donde se vende la marca, yo creo que sí. Bueno, yo tengo que despedirlos, les agradezco mucho. Mesa interesante, la guerra comercial de aranceles, fabricación de artículos de China y su venta en otros países. Te agradezco, Adolfo, esta entrevista. Espero las fotos cuando estés en Japón. Sí, por favor. Se las envío. 7:45 y también me acompañó ahora Marina Hernández. Ya volvemos. Los Jonas Brothers interpretan su tema Love Me to Heaven. Lo disfrutas por Onda, la superestación. Mándale este video. Aquellas personas que llegan tarde tienden a vivir más años. Esto no lo digo yo, a esa conclusión llegó un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, donde se detalla que a las personas que llegan tarde se les asocia con un mayor índice de optimismo y alegría, dos características que contribuyen a alargar la calidad de vida y, por tanto, aumentan las probabilidades de vivir durante más tiempo. Cuando hablamos de una persona impuntual pensaríamos que son menos eficientes en el trabajo, sin embargo, esto no es así. Se reveló que quienes son impuntuales tienen la capacidad para resolver problemas más rápidamente. El estudio no solo quedó ahí, los impuntuales además también tienden a sufrir menos estrés, un factor que puede ser una de las principales causas de enfermedades como el Alzheimer. Por tanto, si estas personas presentan menos niveles de estrés, las posibilidades de sufrir síntomas prematuros de envejecimiento disminuyen. Pero espérate, que hay más. Se encontró que los impuntuales tienen una presión arterial más baja, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, así como una menor propensión a la depresión. Pero cuidado, tampoco debemos convertir esa impuntualidad